Apreciada comunidad científica, es para mí un placer presentarles los resultados de nuestro proyecto denominado Discriminación étnico-racial percibida y autoestima en adolescentes pertenecientes a comunidades autorreconocidas como afrodescendientes. Esta investigación es financiada por la Fundación Universitaria del Área Andina en su sede Valledupar y es desarrollada por los docentes Luz Karine Jiménez Ruiz, María Margarita Tirado Vides, José del Carmen Villalobos Tomar, Javier Darío Canaval Guzmán y quien les habla, Miladis Paola Redondo Marín. El objetivo central del presente estudio es establecer la relación entre discriminación percibida y autoestima en adolescentes afrodescendientes del municipio de Valledupar, Colombia. Desde lo teórico, Gutiérrez 2021 define discriminación étnico-racial como las actitudes de rechazo y maltrato dirigidas a una o a un grupo de personas por sus características físicas y conductas propias de su cultura étnica, afectando así sus derechos y generando desventaja social para ellos. En este sentido, también se tiene en cuenta la etapa del ciclo vital de quienes estén siendo afectados por actitudes discriminatorias como un elemento que viene a complejizar este fenómeno. Es el caso de los adolescentes que su entorno escolar y otros ámbitos sociales pueden sentirse estigmatizados, rechazados o agredidos por su color de piel, cabellos, rasgos faciales, expresión oral y comportamientos propios de su etnicidad. Según Venegas León, la discriminación racial afecta de manera negativa el desarrollo físico y psicológico del adolescente, generando alteraciones de salud mental y afectación de su autoestima. Para este punto podemos ir concluyendo entonces que la discriminación percibida se entiende como una sensación subjetiva de ser tratado de manera injusta o desigual debido a características étnicas, raciales, culturales, y que puede impactar de manera profunda el autoestima de los adolescentes afrodescendientes. Esta discriminación percibida se entiende entonces como todas aquellas conductas que tienden a limitar o negar la igualdad en el trato a ciertos individuos o grupos sociales. Esto dicho por Smith Castro y al 2010. Frente a esta problemática, los investigadores trazamos unos objetivos para poder llegar a unos resultados que expliquen este fenómeno. El primero de ellos es identificar los niveles de discriminación percibida en torno a las dimensiones de exclusión, rechazo, estigmatización, menosprecio. Discriminación en la escuela, amenaza, agresión, trato injusto de la policía en adolescentes afrodescendientes. Determinar los niveles de autoestima en cuanto a las dimensiones autoaceptación y autoeficacia en adolescentes afrodescendientes y asociar las relaciones entre las dimensiones de discriminación percibida y autoestima mediante análisis estadístico. Para ello, se planteó todo un diseño metodológico que implica que tenemos una investigación de enfoque cuantitativo que según su objetivo general es de alcance correlacional. Asimismo, el diseño es no experimental, transversal, pues se busca observar estas variables en su contexto natural sin llegar a manipularlas. Asimismo, también tomar la muestra, la información, los datos a procesar posteriormente en una sola aplicación de instrumentos. La muestra estuvo constituida por 177 estudiantes del Colegio José Celestino Mutis del corregimiento de Huacoche, ubicado al norte de la ciudad de Valledupar. Es una comunidad que se reconoce como afrodescendiente. Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información fueron el cuestionario de discriminación étnica percibida, versión comunitaria, PEDQ-CB abreviado, y la escala de autoestima de Rosenberg. Los procedimientos implicaron inicialmente una sensibilización con la comunidad educativa. Entiéndase, directivos, coordinadores, padres de familia y estudiantes, que luego de socializar cuál es el objetivo y el alcance del proyecto, decidieron participar de manera voluntaria, firmando los padres de los estudiantes los consentimientos informados y estos 177 estudiantes asintiendo, por supuesto, su participación dentro de dicho estudio.
Los análisis de los datos recogidos y tabulados se hacen mediante software estadístico SPSS en su versión 24 para finalmente presentar este informe de investigación. En cuanto a los resultados, se tiene que en las dimensiones de exclusión y rechazo, el 61% de los estudiantes tienen una percepción en un nivel bajo. Igual sucede en estigmatización y menosprecio. El 51% lo percibe desde un contexto bajo, pero ya sorprende que un 47% tiene este sentimiento o esta percepción de estar siendo estigmatizado por su color de piel, por su fisionomía propia de su etnia en un 47%. En cuanto a la discriminación en la escuela, el 84% de los estudiantes dicen percibirlo en un nivel bajo. De igual manera, la amenaza y la agresión también es percibida en un nivel bajo por el 96% de los participantes, y ese tratamiento injusto de la policía también es percibido en un nivel bajo por el 94% de los participantes de este estudio. En términos generales, el 90% de los participantes del estudio tienen una percepción baja de discriminación en cuanto a su contexto étnico-racial, y solo el 10% tiene una percepción de discriminación en un nivel medio. En cuanto a la variable autoestima, la dimensión autoaceptación nos muestra que el 95% de los estudiantes tienen un nivel medio de autoaceptación. Y en cuanto a la dimensión autoconocimiento, el 40% de ellos muestra un nivel bajo en esta dimensión, lo que implica que pueden desconocer alguna de sus cualidades o dificultades o debilidades dentro de su contexto personal. El 60% indica tener un nivel medio de autoconocimiento. En general, el 57% de los estudiantes señala tener un nivel de autoestima elevado. En el 25% se observó un nivel de autoestima medio y en el 18% un nivel de autoestima bajo. En cuanto a las correlaciones que se hicieron mediante estadísticos de Rode-Spearman, se encontró que existe una correlación significativa entre las dimensiones de la discriminación percibida y las dimensiones de autoestima. Esto nos lleva a discutir en torno a los hallazgos propios del estudio y aquellas investigaciones que sirvieron de base o de antecedentes investigativos para desarrollarlo. Teniendo que en cuanto a la percepción de discriminación, los hallazgos indican que la mayoría de los adolescentes reportan niveles bajos en todas las dimensiones evaluadas. Esto contrasta con estudios recientes como el del Toro et al. En 2020, quienes encontraron que los adolescentes de minoría étnica experimentan discriminación racial de manera frecuente. Esta discrepancia podría explicarse por diferencias contextuales o por la presencia de factores protectores específicos en la comunidad estudiada. Sin embargo, es importante notar que en las dimensiones de exclusión, rechazo y estigmatización, menosprecio, un porcentaje significativo de participantes, 37 y 47% respectivamente, reportaron niveles medios. Esto sugiere que aunque no sea generalizada, la discriminación sutil sigue siendo una realidad para muchos adolescentes afrodescendientes. Este hallazgo concuerda con lo planteado por Williams y al. En 2019 sobre la persistencia de formas sutiles de racismo en la sociedad contemporánea, esas que muchas veces están camufladas de chistes, de bromas alrededor de los rasgos físicos o de la forma de expresarse que tienen aquellos que pertenecen a minorías étnicas, en este caso los afrodescendientes. Respecto a la autoestima, los resultados muestran niveles medios a altos en la mayoría de los participantes, especialmente en la dimensión de autoaceptación.
Esto podría indicar la presencia de factores protectores en esta comunidad, como un fuerte sentido de identidad étnica. JIT en 2022 ha señalado que una identidad étnica positiva puede actuar como amortiguador contra los efectos negativos de la discriminación en la salud mental de los adolescentes. La correlación entre las dimensiones de discriminación percibida y autoestima mostró resultados mixtos. Se encontró una correlación positiva débil, pero significativa entre la valía personal y el respeto a sí mismo. Sin embargo, no se encontraron correlaciones significativas entre la mayoría de las dimensiones de discriminación y autoestima, lo que difiere de estudios recientes. Por ejemplo, Benner et al. 2021 encontraron que en su metaanálisis que la discriminación racial se asocia negativamente con diversos indicadores de bienestar psicológico, incluyendo la autoestima. Estos resultados subrayan la importancia de considerar múltiples facetas de la discriminación y la autoestima al estudiar las experiencias de los adolescentes afrodescendientes. Navarro et al. 2023 han enfatizado la necesidad de adoptar un enfoque interseccional en el estudio de la experiencia de discriminación, considerando cómo diferentes formas de opresión pueden interactuar. En conclusión, aunque este estudio no encontró fuertes correlaciones entre discriminación percibida y autoestima, sus resultados subrayan la complejidad de estas relaciones y la necesidad de seguir investigando los factores que promueven la resiliencia en adolescentes afrodescendientes frente a experiencias de discriminación. La aparente falta de relación podría explicarse por varios factores. Primero, como sugieren Causadias y Umaña Taylor en 2020, los jóvenes de minorías étnicas pueden desarrollar resiliencia frente a la discriminación a través de diversos mecanismos psicológicos y sociales. Segundo, la baja variabilidad en los niveles de discriminación percibida, mayormente bajos, podría haber afectado la detección de correlaciones significativas. Es importante señalar que se encontraron correlaciones significativas entre las distintas dimensiones de discriminación percibida, lo que sugiere que estas experiencias tienden a ocurrir y posiblemente se refuerzan mutuamente. Este hallazgo es consistente con el concepto del estrés por discriminación acumulativo propuesto por JIT et al. En el año 2019. Finalmente, debemos dar nuestros agradecimientos a la institución educativa José Celestino Mutis por abrirnos las puertas para poder realizar esta investigación y a la Fundación Universitaria del Área Andina por brindarnos su apoyo financiero para la ejecución del mismo. Muchas gracias.